En junio de 2024, Tomoyo Wakata, relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, dijo en una visita aquí a Canadá que el programa de trabajadores y trabajadoras extranjeros temporales sirve de caldo de cultivo para formas contemporáneas de esclavitud, pues institucionaliza asimetrías de poder que favorecen a las entidades empleadoras e impiden a los y las trabajadoras ejercer sus derechos. Esto contradice la imagen de un Canadá conocido como un destino de oportunidades laborales. Nos dicen que atrae a miles de personas cada año buscando mejorar sus condiciones de vida. Y lo hacen porque el país, Canadá, depende de una fuerza de trabajo extranjera, especialmente en sectores claves como la agricultura y el procesamiento de alimentos. Esta fuerza laboral llega aquí a través del programa conocido como PETAT, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, bajo una condición específica y muy restrictiva. Hablemos del permiso de trabajo cerrado, que vincula directamente al trabajador con un único empleador. Una relación de poder que, según se ha documentado por la sociedad civil y organizaciones pro derechos humanos, es la raíz de la explotación y el abuso en el sistema. Para un trabajador, para un trabajador que es maltratado, que le roban el sueldo, le hacen descuentos injustificados o vive en condiciones inaceptables, denunciar significa arriesgarlo todo, su trabajo y su estatus migratorio. Esto se ha respaldado de manera documentada de muchas maneras. Hoy queremos referirnos, por ejemplo, a un informe de Amnistía Internacional que, cuando lo publicó, desde su título fue demoledor. El informe detalla cómo este sistema de visas cerradas permite que los trabajadores migrantes sean tratados como desechables, dice el informe. Pero por eso hoy vamos a analizar la estructura del programa de trabajadores extranjeros temporales. Hablaremos de algunos de los mitos y verdades de sus realidades laborales, los abusos que denuncia Amnistía Internacional y la exigencia de cambiar esos permisos de trabajo cerrados a permisos de trabajo abiertos. Soy Eva Rodríguez, gerente de Migración, Refugio y Trata de Personas en el Mary Ward Center. Así es, Eva, y tendremos para esto muy buenas entrevistas. Mi nombre es Daniela León, miembro del equipo de CHHA 1610 AM, periodista aquí en Toronto. Este programa es posible gracias a la iniciativa del Mary Ward Center y CHHA 1610 AM, instituciones radicadas en Toronto, junto a la diócesis de Montreal. Alessandra Santopadre nos ha acompañado durante 2 años, hoy no está porque está en Roma, trabajando sobre temas de migración y trata de personas. Y una red de radios comunitarias aliadas que difunden este mensaje a lo largo de América Latina, comprometidas con la comunicación con perspectiva de derechos y justicia social. Así es, Eva, y por eso, y no puede ser de otra manera, hoy agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y de las redes aliadas. Quisiera iniciar saludando a uno de los representantes de las radios que está aquí con nosotros, es Félix Grande. Él es parte del programa Amanecer Ranchero, que también nos difunde aquí en el país. Félix, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estimada Daniela, estimada Eva. Saludos. Como siempre, solamente paso a saludar para decirles continuamos apoyando este excelente trabajo, el que llega a nuestras comunidades, a todas las regiones, por todo Canadá. Así que adelante con el trabajo, mi saludo para todos, a todas, y bueno, solamente eso. Un Muchísimas abrazo. gracias, Félix, por estar en este compromiso de difusión que también lo tienen otros espacios, como por ejemplo la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, que también nos difunden sus más de 1000 radios comunitarias aliadas. Pero también agradecemos específicamente a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM, que transmite en Colombia, frontera con Ecuador. También agradecemos a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, que nos ayuda a difundir este mensaje en México, a Radio Progreso en Honduras y también, como decíamos, a Amanecer Ranchero, que nos ayuda a difundir el mensaje aquí en Canadá. Pues Daniela, estamos listas entonces para presentar a nuestra invitada de hoy, a una de nuestras invitadas de hoy. Ella es Marisa Berry Méndez, gerente de campaña de Amnistía Internacional Canadá. Está ubicada en Montreal, hace parte del equipo francófono de Amnistía Internacional. Marisa, muy bienvenida, gracias por estar aquí hoy en No hay trato con la trata, recordando que la trata de personas también es la que se realiza con fines de explotación laboral.
Muchas gracias por recibirme. Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña para abolir los permisos de trabajo cerrados para los trabajadores migrantes temporales y en su lugar otorgar permisos de trabajo abiertos para que los trabajadores puedan elegir libremente a su empleador o puedan cambiar de empleador cuando el actual no les ofrece las garantías de trabajo y derechos. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Marisa, por favor, sobre las bases de esta campaña, qué la ha motivado y en qué estado se encuentra? Claro, con mucho gusto, y muchas gracias por el espacio para compartir eso. Entonces, la campaña se base en las conclusiones de nuestro informe, que ya mencionaron, que fue publicado en enero de este año. Lo que encontró Amnistía Internacional, que obviamente confirma y afirma lo que han dicho las organizaciones y sindicatos de la sociedad civil desde hace años, y también el relator especial de Naciones Unidas, es que el programa de trabajadores extranjeros temporales es sistémicamente explotador. Es decir, es el sistema, es la estructura del programa que abre la puerta a abusos que pueden ser abusos de los empleadores o de reclutadores, de otras personas que se pueden enfrentar a los y las trabajadores. No decimos que es un programa que es sistemáticamente explotador. Yo pienso que es importante hacer la distinción. Sabemos que hay trabajadores que vienen y se van sin mayor incidente, pero realmente otra vez son las características del programa que llevan a los abusos. Y las raíces de este sistema de explotación, según Amnistía y otras organizaciones, son dos. Bueno, son el hecho de tener un estatus precario, un estatus temporario que depende del empleo y obviamente de un solo empleo. Y luego el permiso de trabajo cerrado, que está vinculado con un solo empleador. Y quiero decir que eso, el permiso cerrado vinculado al empleador, es una característica del programa entera, aunque va más allá del sector agrícola. Sí es una característica de las ramas agrícolas, pero también de todo el programa que sea de alto sueldo o de bajo sueldo, etcétera. Y visto que este permiso cerrado está a la base de los abusos y con también los aportes de otras organizaciones de la sociedad civil que están luchando para los derechos de los y las trabajadoras migrantes, decidimos lanzar la campaña alrededor de esta demanda. Nuestro informe tiene un montón de otras demandas, recomendaciones tanto para el gobierno federal, que los gobiernos provinciales y los gobiernos de los países que mandan a los trabajadores participando al programa. Pero esta demanda nos pareció la demanda más estratégica. Y para contestar a la pregunta de en dónde estamos, bueno, hemos estado movilizando a nuestras activistas en nuestras redes de Amnistía, pero también movilizándonos con las otras organizaciones y sindicatos desde el lanzamiento del informe. En septiembre tuvimos una semana de acciones que lanzamos en Ottawa, en la colina parlamentaria, con una acción simbólica y luego una rueda de prensa el día siguiente. Y básicamente estamos haciendo un trabajo de incidencia con los decidores del gobierno, de comunicaciones y de sensibilización con el público, entonces organizando eventos por todos lados en Canadá, y de movilización para que los activistas y la gente que apoya la causa pues firmen nuestra petición que vamos eventualmente a presentar al gobierno y que multiplican las acciones hacia los diputados y las personas elegidas para intentar tener una incidencia sobre este asunto. Excelente. Marisa, el informe llamado Canadá me ha destruido, nos referimos a ese, ¿verdad? Desde su título nos dice algo muy fuerte, pero hay quienes podrían, por ejemplo, preguntarse de dónde se obtuvo esa información. O sea, ¿podrías explicarnos la metodología de testimonios, de recopilación de información que valida la información de este informe? Sí, claro. Entonces, en otoño del 2023 hicimos una misión de investigación
Por falta de capacidad no pudimos viajar en todas las provincias de Canadá, pero decidimos enfocarnos en Ontario y Quebec, visto que tienen el nombre mayor de trabajadores y visto que conociendo el programa, conociendo los asuntos de derechos humanos adentro, sabíamos que es una situación, aunque hay legislaciones y protecciones un poco diferentes en cada provincia, es una situación generalizada a través del país. Y entonces estuvimos una semana en Ontario, una semana en Quebec, encontrando trabajadores migrantes que habían participado o que todavía estaban participando al programa y realizamos entrevistas en profundidad con estas personas. Y luego hicimos muchas búsquedas e investigaciones de escritorio, digamos, de decisiones de tribunales laborales, consultando también toda la documentación con enlace a los dossiers individuales, entonces para comprobar las entrevistas que habíamos realizado, obviamente consultando todas las políticas gubernamentales desde la existencia del programa y sus antecedentes en los años 60 y 70. Entonces, mucha investigación alrededor y luego estos casos más en profundidad. También realizamos entrevistas con personas que desde hace mucho tiempo han estado trabajando en las primeras líneas con los trabajadores y con buscadores y académicos que han trabajado sobre el asunto. Excelente. Marisa, nosotros apoyamos la campaña y recolección de firmas. Mira, acá tenemos 20 planillas listas para enviar a Amnistía Internacional a la oficina, pero nos encontramos con algunas reacciones que llamaron nuestra atención. Personas que dijeron, no firmaron y dijeron que primero había que darse la oportunidad a quienes están ubicados en Canadá. Bueno, cuando lo hicimos voz a voz y persona a persona, algunas veces tuvimos la oportunidad de explicar un poco el asunto, pero ayúdanos a explicarle a la audiencia en general en qué caso se abren estos cupos para que trabajadores migrantes temporales vengan a llenar las plazas de trabajo que no llenan personas en Canadá. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber promovido la petición y recogido estas firmas. Es sumamente importante. Bueno, hay como varios niveles a esta discusión. Primero, me imagino tal vez que cuando tuvieron estas discusiones más en profundidad con estas personas que tenían reticencias, bueno, sin importar el aviso, su aviso sobre el programa, llamamos a la solidaridad humana. O sea, las personas que vienen aquí vienen a la demanda del gobierno y de los empleadores. Es importante que sus derechos se respetan mientras están aquí. Entonces, eso sería como la base de por qué tomar una acción en solidaridad con los y las trabajadoras migrantes que, o sea, sí, bueno, creo que ya me expliqué. Luego, me da mucha pena oír que la gente diga eso, pero no me sorprende dado el discurso que hemos estado escuchando en los últimos años a propósito de la migración de migrantes temporales y de este programa en particular. Sabemos que en septiembre, tan recientemente como en septiembre, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, dijo que había que eliminar el programa, insinuando que el programa tenía que ver con el desempleo de los jóvenes canadienses, ¿no? Y creo que este comentario llegó a muchas personas. Y luego fue el primer ministro de Columbia Británica que también dijo la misma cosa. Y ojo, porque como en el texto chiquito después de esta declaración dijo, pero tenemos que tenemos que tener como una rama para traer a trabajadores agrícolas. Y bueno, ustedes y yo sabemos que los trabajadores agrícolas es la proporción mayor del programa. Entonces, decir que hay que eliminar el programa y luego mantener la rama agrícola es una contradicción. Pero ese tipo de narrativa que dice que, entre gran comillas, las personas migrantes están robando los empleos de los canadienses, no solo es falso, pero enfrenta a los trabajadores entre sí, cuando en realidad la gente debería de estar cuestionando el sistema, ¿no? O sea,
sí el papel que juegan los empleadores, los empresarios, pero también y especialmente la manera en que el gobierno les da acceso a estos trabajadores bajo condiciones muy dudables, ¿no? Bueno, quizás puede reaccionar usted para alinearme, podría decir más, pero quiero estar segura de contestar a la pregunta. Yo creo que esa explicación es importante porque sí es cierto, la narrativa mediática ha permeado también la conversación social de la gente. Estamos discutiendo sobre lo que ellos nos han dicho que debemos discutir y es desde un punto de vista que criminaliza la migración, que criminaliza el derecho a migrar y después acceder a un trabajo. Y si se accede al trabajo, pues con discriminación y racialización. Un asunto interesante que veíamos en este informe es que y retomo las palabras, Marisa, que usted usó al inicio cuando dice, es un problema sistémico. Quisiera abrir la posibilidad de explicarlo como si fuésemos nosotros niños de 3 años o como que estemos entrando recién a este país. Mucha de nuestra audiencia apenas está conociendo este programa. ¿A qué se refiere el permiso de trabajo cerrado y por qué se pide abrir ese permiso de trabajo? Bueno, entonces lo que encontramos con nuestra investigación, como dije antes, que el permiso cerrado realmente está como a la raíz de los abusos. Y yo creo que Eva lo dijo antes, para quejarse, para estos trabajadores que dependen totalmente, que están realmente a la merced de su empleador porque no tienen la posibilidad de cambiar de empleo, toda su participación al programa depende de mantener una buena relación y de no causar problemas, hace que las personas, aunque sobre el papel quizás tienen los mismos derechos que trabajadores de aquí, deberían de tener estos mismos derechos, no pueden acceder a estos mismos derechos por varios niveles de vulnerabilidad que vienen con el hecho de que si el empleador no está feliz con ellos, les pueden despedir y despedirles del trabajo quiere decir devolverles a su país. O también puede ser que tienen miedo de ser añadidos a una lista negra y no ser invitados de vuelta al próximo año. Entonces, hay varios trabajadores que me lo dijeron así, dijeron el permiso cerrado es como una cárcel, es como una prisión, porque no tenemos cómo escaparnos de aquí aún en situaciones de abuso. Y obviamente conocí a personas que se habían escapado, escuché historias de violaciones de derechos humanos terribles, pero que conocían compañeros que todavía estaban en el empleo, que todavía estaban sujetos a este tipo de abuso porque tenían miedo de irse, porque sabían y no se equivocan cuando dicen que todo depende de este trabajo. Hay muy pocos recursos. Esa es otra cosa. Nuestro informe concluyó que Canadá está violando sus obligaciones internacionales. Sorry. Seguimos. ¿Sigo? Sí, por favor. Entonces, concluimos que el Canadá está violando sus obligaciones en términos del derecho internacional de derechos humanos de 3 formas. Uno, por no ofrecer condiciones de trabajo decentes. 2, por discriminación, porque las personas que están reclutados en estos programas son personas racializadas. Y luego son excluidos. Si hablamos de todas las ramas a bajo salario y agrícola, estas personas son casi sistemáticamente excluidas de una forma más permanente de inmigración. Entonces, si quieren migrar, están mantenidos en una posición de precariedad y probable o posible explotación. Y tercero, encontramos que no estamos respondiendo a nuestras obligaciones. Y cuando digo nuestros, digo de Canadá, en términos de un recurso adecuado. Cuando hay violaciones de derechos humanos de estas personas, es muy difícil para ellos y ellas de acceder
a un recurso y a la justicia. Ujú. Gracias, Marisa, por mencionar esos aspectos que son tan importantes, por tu llamado a la solidaridad con quienes vienen a trabajar. Son más de 120.000 trabajadores migrantes que vienen anualmente solo al sector agrícola, a la producción de alimentos, que llenan nuestras mesas y que muchos de ellos vienen de nuestros países. Marisa, para quienes no han firmado aún la petición, ¿hasta cuándo está abierta la posibilidad de que firmen y quiénes pueden firmarla? a todo residente de hecho, es una petición internacional, entonces todo el mundo que tiene mayor de 16 años puede firmar. Ujú. Y tienen hasta el final del año. Yo creo que en diciembre o en el nuevo año probablemente vamos a entregar las firmas al gobierno, entonces tienen, digamos, hasta el 17 de diciembre y les invito realmente a informarse. Este programa es una manera excelente de informarse, pero también hay muchos otros recursos, informes y hablar con sus diputados y firmar la petición, por favor. Ujú. Sí. Marisa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. No fue fácil tenerte, una larga concertación de tiempos porque estás muy ocupada en lo de la campaña, moviéndote en muchos sectores, pero bueno, gracias por ayudarnos a aclarar esta información, por brindarnos información cierta que Muchas gracias ayuda a ustedes. a desmitificar todas esas cosas que a veces se difunden. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias, ustedes. Marisa. Perdón, mi conexión se está Está bien. deshaciendo. Que tengan un buen día. Gracias, igual. Gracias, Marisa. Y Adiós. gracias a pues la audiencia que se queda con nosotros también porque tendremos más entrevistas adelante. Sin embargo, antes de presentarles a nuestras dos entrevistadas que vienen a continuación, Eva, ¿te parece si vamos con un testimonio que puede encarnar pues esta realidad de la cual nos estuvo hablando Marisa hace un momento? Claro que sí, además este testimonio lo encontramos en un ejercicio bastante interesante, ¿no, Daniela? En una obra de teatro que representa la situación que viven trabajadores migrantes temporales en granjas agrícolas en Canadá. Una señora se acercó y dijo, yo quiero contar mi experiencia y aquí está. Así es, y ese es el caso de Cheryl Locor. Ella es una migrante, ex miembro del programa de trabajadores temporales agrícolas y viene desde Trinidad y Tobago. La conversación fue en inglés e hicimos un ejercicio de edición para la traducción, así que esperamos que a pesar de que haya un doblaje, sea su voz la que nos cuente esta experiencia de primera mano. Hola a todos, mi nombre es Cheryl Locker, soy una ex trabajadora migrante. Originalmente soy de un país caribeño llamado Trinidad y Tobago. Vine a Canadá a trabajar como trabajadora migrante en 2018. Inicialmente tomé un vuelo de 5 horas desde Trinidad y Tobago, llegué al Toronto Pearson, luego tomé otro vuelo hasta Calgary que también duró 5 horas. Luego viajé 3 horas en coche hasta Alberta, a una pequeña ciudad llamada Medicine Hat. En ese entonces trabajaba en un invernadero con pinos. Estaba en el programa temporal de Canadá. ¿Podrías contarnos cómo era tu empleador contigo y tus compañeros de trabajo? At first, he seemed nice, but as you go along interacting with him, he was very vindictive. There were Al principio parecía amable, pero a medida que interactuabas con él, él se volvía muy vengativo. Hubo muchos incidentes que ocurrieron. Hubo muchas situaciones y mencionaré algunas de ellas. Una fue cuando el contrato de trabajo establecía que solo podíamos trabajar en una granja en particular, pero hubo un periodo lento y él decidió que iba a decirle a uno de sus amigos que podía usarnos por un tiempo. Mientras trabajábamos en la granja de su amigo, tuvimos que trabajar allí bajo la lluvia. Nos caíamos mientras estábamos trabajando allí, plantando coles y caminábamos millas y millas. Cuando estás caminando bajo la lluvia, tu ropa se enfría y se moja,
Y bueno, me resfrié por estar en la lluvia con ropa fría y no pude trabajar al día siguiente. Así que él se molestó y me dijo, ya sabes, voy a escribir una mala reseña en tu informe. He was upset and he told me that, I'm going to write a bad review in your report. Another instance is during the COVID. Otro caso ocurrió durante el COVID, pues nos estaban reubicando de lugar a Edmonton. Edmonton es mucho más grande que el lugar anterior donde estábamos. Cuando expresé mis opiniones preguntándole si era seguro para nosotros ir a esta ubicación porque no me sentía segura, ya sabes, en esa época el COVID-19 no se sabía nada. Él me dijo, bueno, no tienes opción, si no lo haces voy a escribir un informe de que no estás dispuesta a trabajar. I am going to write in your report that you are not willing to work. These things can, leaving bad reviews on a person's work. Esas cosas pueden dejar malas reseñas sobre el trabajo de una persona y no les permite volver al programa. Y estas son algunas de las cosas que enfrentamos, algunos de los problemas, pero también hay problemas con los alojamientos. Por ejemplo, teníamos una cocina para 8 personas de nosotros. Ahora las tareas tenían que ser compartidas, pero algunas personas no cumplían, ¿sabes? A veces tienes que limpiar solo el dormitorio o los baños que quedan en condiciones realmente sucias y tú solo tienes que hacerlo solo porque a los demás no les importa limpiar después de usarlos. También tienes que recoger la basura y cosas así. Entonces, cuando le dices esto a tu empleador, él dice, no, bueno, yo no vivo en ese dormitorio. Ustedes tienen que encargarse de eso. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, te sientes, ya sabes, un poco deprimida, sabiendo que realmente solo vienes aquí a trabajar y a ahorrar para tu hogar y tienes que pasar por todas estas cosas. ¿Tenías acceso a información sobre tus derechos laborales cuando enfrentaste estos problemas? No, no había acceso a derechos laborales cuando enfrenté estos problemas. No me puse en contacto con los oficiales de enlace, ¿sabes? A veces los ves en el aeropuerto cuando llegas, pero nunca más los vuelves a ver. Tal vez ni siquiera los sabía, pero pagamos parte de nuestro salario por estos oficiales a Service Canada. Pero luego no sabemos nada de ellos. Además, lo único que nos dijeron en el aeropuerto, nos dieron el permiso de trabajo y eso fue todo. Debido a la limitación de tiempo, tuvimos que tomar otro vuelo simplemente lo más rápido posible para llevarnos a otro vuelo hacia Calgary. Así que no teníamos información sobre nuestros derechos. Nunca tienes realmente la oportunidad de actuar, porque inicialmente, cuando llega un mal informe desde Canadá a tu propio país, piensas, bueno, está bien, él es el jefe, él está a cargo de estas cosas. Entonces, pierdes un poco la autoestima pensando, bueno, esto es al final lo que hay, así que nunca realmente tienes la oportunidad de defenderte. Después de que se envió un informe negativo a mi país de origen, no se me permitió volver al programa de granjas en 20 meses. Inicialmente llamé a la oficina de mi país y prácticamente rogué a uno de los administradores que me dieran otra oportunidad. Eso ocurrió en el 2022. Esta persona me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una segunda oportunidad. Me dio 3 meses para volver a uno de los campos de manzanas. Terminé mi contrato y ahora he salido del programa de la granja. He estado tratando de, ya sabes, mejorar la situación. Recientemente me aprobaron mi residencia, así que he estado tratando de ayudar a los trabajadores que están siendo afectados. ¿Qué crees que debería cambiar para mejorar las condiciones de vida o de trabajo de los trabajadores temporales? Creo, ya sabes, que la única comunidad o persona que puedo ver que puede y tiene la capacidad de cambiar algo es Service Canada. Quiero decir, ellos son los que están directamente responsables de las condiciones de vida y de venir a ver el entorno en el que vivimos y son los únicos responsables de cualquier cambio que se deba hacer. Quiero decir, si fueran más estrictos, ya sabes, si vinieran a las granjas más a menudo, si tuvieran conversaciones con uno de los trabajadores o con algunos de manera específica.
sin la presencia de los jefes o empleadores alrededor, quiero decir. Entonces ahí tendrían realmente una visión verdadera de lo que sucede detrás de la escena, en lugar de simplemente fijarse en ciertas cosas. Así que si es que ellos pueden venir, sería más útil. One message I would like to give to all of the temporary workers who are facing these situations right now is to never give up. ¿Qué mensaje le darías a los trabajadores migrantes temporales como tú que enfrentan situaciones como las que tú enfrentaste? Un mensaje que me gustaría dejar a los trabajadores temporales es que están enfrentando estas situaciones en estos momentos es que nunca se rindan. Quiero decir, siempre hay esperanza al final del camino. He trabajado, he luchado, he pasado por estas dificultades, pero no me rendí. Rendirse solo les daría la victoria. Y tú sigues luchando, sigues esforzándote porque no estás solo en esto. Así que hay recursos que, ya sabes, están ahí para ayudarte. Ahora hay mucha tecnología. Hay muchos grupos de apoyo que están ahí fuera, dispuestos a ayudar a trabajadores como tú o como yo a convertirnos, a evolucionar a partir de lo que sabemos del programa agrícola. Ese fue el testimonio. ¿Qué te pareció, Eva? Qué testimonio tan bonito, los detalles que nos entrega Cheryl son muy importantes. Además, habíamos tenido ya un trabajador migrante también que nos tocó el corazón y nos tocó las emociones, y ahora escuchamos una voz femenina. Antes, tuvimos a un trabajador migrante de México, que Latinoamérica aporta casi el 70% de los trabajadores migrantes en granjas agrícolas, y ahora tenemos a esta trabajadora del Caribe. Vienen de Santa Lucía, vienen de Dominica, vienen de Jamaica. Entonces, América Latina y el Caribe brindan un porcentaje muy, muy alto, más del 80% de trabajadores migrantes produciendo nuestros alimentos. Es por eso, Eva, que para este programa hemos tenido la suerte de tener dos invitadas más que vienen como delegadas de 4 estados de México. Ellas vienen en una delegación, una gira para conocer las circunstancias bajo las cuales viven los trabajadores y las trabajadoras agrícolas mexicanas y mexicanos. Vinieron como invitadas del Sindicato de Comercio y la Alimentación, UFCW, y están aquí con nosotros en el programa. Quiero presentarles entonces a Silvia Rivera Carvajal, secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, exdiputada y abogada también, y también a la doctora Verónica Giles, directora de Atención a Migrantes del Estado de Morelos. Bienvenidas, doctora Verónica y Silvia, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad es un gusto poder estar conectando ahorita contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Gracias a las dos. Las escuchamos un poquito bajo, pero aprovechamos esta conexión para preguntarles qué es lo que vieron, lo que observaron y qué impresiones se llevan de las experiencias, de las circunstancias que viven aquí los trabajadores migrantes agrícolas. Sí, mira, creo que lo más importante de todo esto es que es la primera vez que un gobierno, estoy hablando de un gobierno local, estatal, hace una visita precisamente a este núcleo de gente que es parte de la economía de México por todo lo que llega en remesas y que ha sido desatendido por muchos años. Vemos una situación de abandono, pero también hay muchas cosas detrás de todo esto, y te quiero decir que, bueno, mi impresión es de mucho trabajo, que hay mucho trabajo que hacer, pero que también las reuniones que hemos tenido en esta visita muy agresivos con el sindicato, de verdad que nos invitó a recorrer sobre todo esto y ver las condiciones de cerca de todos los trabajadores, cómo viven, cómo los tratan, el contrato que viene, que dice y que no se respeta. Eso es algo que también tiene un problema de fondo porque aquí lo que se debe de revisar desde allá, desde México, desde el país, que tenemos que revisar bien, que el gobierno federal tiene que ser un poquito más estricto, que las leyes deben de ser un poco más benéficas, pero vamos a hablar de aquí para el trabajador, porque no protege más al empresario. Entonces, sí debe de haber un poquito más de revisión. Creo que también tiene que incluirse en este tema
importante en el asunto del tratado. Es importantísimo que ese apartado 23 tiene que revisarse y tomarse en cuenta a esta situación que se está viviendo no solamente aquí en Canadá, también se está viviendo en los Estados Unidos. Entonces, creo yo que hay mucho por hacer, muchas cosas que se pueden mejorar, que tenemos que los gobiernos, sobre todo los que estamos encargados de las políticas públicas, de poder ayudar más a esta cuestión, pero que la recomendación más grande es que tienen que tener el respaldo de alguien que los proteja. Y en este caso, creo yo que el sindicato les ofreció algo muy bueno porque el que los defienda es un aliado acá en este país. Y eso es algo muy importante. Doctoras, bueno, falta la doctora Silvia. Verónica, yo soy de migrantes del gobierno del estado de Morelos y también la verdad es que, como lo mencionaba el testimonio que vimos hace rato, en donde invita a las autoridades a vivir, a ver realmente cómo, en qué condiciones están trabajando nuestras connacionales, nuestros paisanos, es muy importante porque ahora que estamos aquí, que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, nos decían que ya no se sentían solos. Entonces, hace falta que nosotros que estamos directamente en las comunidades, porque este es un programa del gobierno federal que de pronto pierden de vista la parte humana. Y nosotros justamente este tipo de colaboraciones interinstitucionales nos permite acercarnos y ponernos en los zapatos de ellos, de convivir, de ver las condiciones y que justamente como decía mi colega Silvia, que somos estados vecinos, Guerrero y Morelos, estamos juntos y compartimos incluso migración local. Que nuestras políticas públicas realmente se fortalezcan, que estos programas realmente les ayudemos a que mejoren sus condiciones laborales, porque como yo se los comenté ayer a nuestros paisanos, ellos aportan a la economía tanto de Canadá como de México. Ellos aportan a la economía de 2 países o incluso de más países a donde se exportan los productos alimenticios. Entonces, es realmente de poner atención. Nos llevamos una tarea muy importante. Estamos ya pensando y armando el plan estratégico nosotros como autoridades estatales, gubernamentales, pero también con los congresistas, con quienes hacen las leyes y con la organización civil, con estas organizaciones que fortalecen y que hacen fuerte a nuestros paisanos. Tenemos un trabajo ahorita muy importante que hacer y por eso estamos aquí, decirles que ya este es un primer acercamiento que tenemos con ellos y agradezco la oportunidad que ustedes también nos dan de socializar esto, de que se difunda, que se pueden acercar a la UFCW principalmente, que es una organización que tiene ya más de 40 años, para que les ayude, porque el gobierno solo no es suficiente. Hay que apoyarnos de estos liderazgos y trabajar en equipo. Bueno, interesante. Yo quisiera hacerles una pregunta. Nosotros llevamos ya 3 años haciendo este programa, hablando sobre migración, sobre trabajadores migrantes, cómo prevenir la explotación y la trata de personas. Esos acuerdos para que trabajadores migrantes temporales vengan a Canadá se hacen entre 2 naciones signatarias que asumen compromisos. Es interesante escuchar que vienen desde los gobiernos territoriales a observar cómo los trabajadores migrantes están, cuáles son las condiciones aquí. 2 propuestas que ustedes crean son necesarias que México y las regiones implementen para garantizar las condiciones de los trabajadores migrantes que vienen acá. Nosotros hemos escuchado que desde el reclutamiento
muchas veces la gente tiene que pagar allá en México, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, en el país desde donde vienen, unas tarifas costosísimas para venir a trabajar aquí a Canadá. Y cuando comparamos precios nos hemos encontrado que han pagado unas sumas cuantiosas por cosas que no tienen costo o que cuestan mucho menos de lo que ellos pagaron. ¿Cómo garantizar desde la raíz, en este caso desde México y desde las regiones que ustedes representan, que los trabajadores migrantes no sean explotados desde el reclutamiento? Bueno, yo pienso y creo que lo más necesario sería que los gobiernos, el gobierno federal de México, yo voy a hablar de México, debe de llevar el control del reclutamiento de estos trabajadores y darle seguimiento, porque nada más el problema es de que lo hace el gobierno federal, pero también lo hacen los enganchadores cuando llegan las empresas directamente. La Secretaría del Trabajo suelta esta situación. El problema que no tenemos, que no hay un seguimiento a esta situación y que lo están haciendo y que llegan las empresas allá a México, se dirigen al Servicio Estatal del Empleo o lo que es el gobierno federal, la Secretaría del Trabajo, pero los dejan que ellos recluten, capaciten y se los traigan acá, pero hasta ahí ellos no tienen nada que ver el gobierno. Y creo que ahí debe de haber una situación más de revisión de cómo está, desde las leyes hasta el seguimiento que se le da a la gente que van a trasladar acá, qué empresas son y el trato que les dan también, porque está muy mal el trato que les están dando acá. Recibimos testimonios de verdad muy fuertes como el que acabamos de escuchar contigo ahí ahorita de esta mujer que también sufrió mucho y que verdaderamente creo que es el caso de muchas personas. De la misma forma, Verónica, ¿podría aplastar el audífono porque se dejó de escuchar? Ahí. ¿Hola? ¿Ya? Mejor. Mejor sí. El contrato dice cosas que suenan coherentes cuando se le entrega al trabajador, Discúlpeme, Verónica, va a tener que usar los dos audífonos, el de también que tiene la... Muchísimas gracias. Explicarle a la audiencia que Ahora sí. están en un espacio abierto porque están de visita y están de gira, entonces esa es la razón por la que hay esta situación. Sí, ¿ahí ya me escuchan? Mejor, Sí. sí, gracias. Ya, perdón. Les decía que el programa, como ha operado, como está en papel, suena bien, es interesante que se les dé la oportunidad de trabajar en otros países. Lo que hay es la ausencia de que se cumpla lo que dice el papel. Entonces necesitamos tener presencia, que las autoridades estemos presentes, demos ese acompañamiento, no solamente reclutar, sino antes, durante y después. Eso pienso que es lo que necesitamos nosotros y por eso estamos aquí, viniendo a conocer las condiciones y que se les apoye, necesitan ese respaldo. Mejorar el programa, sí, que realmente se aplique lo que dice el programa, pero también darles ese acompañamiento para que justo nuestro gobierno con las autoridades correspondientes a través de nuestros consulados, que revisen a los empleadores y que convivan y que puedan realmente atender las necesidades reales de los trabajadores. Verónica, tengo ahí una acotación que hacer. Escuchábamos al inicio del programa la entrevista con una miembro de Amnistía Internacional y más bien lo que sostiene es que el sistema, incluso cumpliéndose bajo toda norma en papel, es un sistema que sistemáticamente excluye, sistemáticamente pone a las personas en vulneración, etc. Entonces, mi pregunta es si es que más allá de las consideraciones obvias que están como a la vista, se han planteado o pretenden llevar hacia México un replanteamiento del sistema mismo del programa de migración.
Sí, justamente también nos acompañan congresistas, los que hacen las leyes, los legisladores, y sí estamos llevando a cabo un plan estratégico. Estamos convocando ya para mesas de trabajo para que también se revise el programa y pueda haber mejores condiciones laborales para ellos y que realmente se cumplan, ¿no? No solamente es mejorar o que se cumpla lo que está, sino mejorarlo y además acompañarlo. Sí estamos también nosotros de acuerdo en que se tiene que mejorar este programa desde las leyes. Daniela, yo creo que es también acertado reconocer que con el gobierno de México y con el Consulado de México hemos tenido, digamos que una comunicación amplia, abierta, ¿no? Hemos tenido a la cónsul de protección aquí en Toronto participando en estos radioprogramas. Con el Consulado de Toronto hemos liderado distintas actividades. Entonces sí vale la pena reconocer el esfuerzo del gobierno de México, por lo menos hablamos desde que estamos haciendo esta colaboración, año y medio, 2 años, muy activa, muy fuerte, haciendo presencia en granjas agrícolas. Sin embargo, hay tanto que trabajar y que mejorar y también cómo fortalecer la participación de los países signatarios en América Latina, ¿no? Como signatarios activos que tienen una responsabilidad importante en la protección y en la garantía de derechos para los trabajadores que vienen acá. Y poner el radioprograma que hacemos cada mes y con el que conectamos a distintos países en América Latina para poder conectar también con las regiones de donde ustedes vienen con emisoras comunitarias, porque nuestra misión es informarle a la gente desde allá, tratar de prevenir desde la raíz, que la gente conozca y sepa desde allá. Así es, por cuestiones de tiempo es momento de despedirnos. Quisiera dejarles un momentito a la doctora Silvia Rivera y a la doctora Verónica Giles para que nos den un mensaje para la audiencia mexicana que las está escuchando y también muchos de ellos son parte del PETAT. Yo quiero agradecer mucho este espacio y decirles a los jornaleros migrantes de Guerrero, especialmente, para eso vengo por instrucciones de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de atender, ver la situación que están viviendo nuestros paisanos aquí en Canadá, especialmente aquí en la parte de aquí de Toronto y de esta zona, y decirles que, bueno, vamos a darle seguimiento, no es la única visita que hacemos, vamos a trabajar de lleno con el gobierno federal, claro, porque él es la parte fundamental, con los consulados, con la Oficina de Relaciones Exteriores para poder dar una respuesta y hacer algo que mejore las condiciones de nuestros migrantes. Muy agradecida de verdad por este espacio. Sí, gracias. Ya me conecto. ¿Me escuchan? Sí, Sí. adelante. Sí, de igual forma, agradecer la oportunidad que nos dan de opinar, de aportar lo que estamos haciendo como gobierno federal, como gobierno estatal. Decirles que la comunidad migrante por el aporte en remesas es un escenario muy importante para el gobierno mexicano. Se está impulsando porque había sido históricamente vulnerado y a través de nuestras áreas estamos ya trabajando programas integrales que si nos están escuchando es muy importante que los trabajadores temporales se acerquen a los consulados, que no dejen, ¿no? de aportar, de opinar, de decir lo que sienten, lo que piensan, lo que traen, porque aquí estamos ya para hacer equipo y que funcione, ¿no? Que se mejore este programa, porque no pienso que países como Canadá o Estados Unidos dejen la mano de obra que tenemos nosotros, que es muy importante. Entonces, que se sientan respaldados de nosotras, de nosotros como gobierno que estamos aquí y que no piensen que se van a cerrar estos escenarios porque son países que viven de la migración y justamente es que mandar este mensaje a nuestros trabajadores temporales de que aquí estamos y les vamos a respaldar.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las dos. Estuvimos platicando con la doctora Silvia Rivera Carvajal, secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, también exdiputada y abogada, y también con la doctora Verónica Giles, directora de Atención a Migrantes del Estado de Morelos. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por su apertura y también por la visita, porque el trabajo y los cambios se hacen escuchando a la gente, así que ese ejercicio es un ejercicio que nosotros desde aquí reconocemos y agradecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Nos quedamos entonces aquí, Eva, para despedir las dos, pero es importante, decíamos cuando planificábamos este programa, que era importante que cerremos con algunas conclusiones y acciones que podemos adelantar, porque pues hemos estado hablando de una propuesta muy importante de cambiar los permisos de trabajo cerrados por permisos de trabajo abiertos como una estrategia para ayudar a los trabajadores migrantes a que sus derechos sean respetados y garantizados, para así asegurar que los empleadores brindan las condiciones de trabajo seguras y dignas a los trabajadores migrantes temporales. Todavía, como decía nuestra primera invitada, Melissa, todavía es posible firmar la petición hasta finales de este mes. Marisa. Melissa es quien nos ayuda a la difusión en Sudamérica. En Sudamérica, así es. Sí, Daniela, escuchando a las invitadas de hoy, pienso en las obligaciones que tienen los estados, ¿no? De respetar, pero también de proteger y garantizar que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los trabajadores en sus territorios sean una realidad, y también en los territorios donde obran bajo su representación. En este caso, los trabajadores migrantes temporales vienen desde México, desde Honduras, desde Guatemala, desde República Dominicana, Dominica, a Trinidad y Jamaica, Tobago, como Trinidad y invitada. Tobago, desde Ghana, desde Filipinas, representando a sus gobiernos en esos tratados bilaterales. Entonces también es responsabilidad de los gobiernos allá ayudarles a garantizar sus derechos, su dignidad, a protegerlos como trabajadores. Así es. Decir también, Eva, que los trabajadores migrantes temporales vienen por un tiempo limitado a trabajar en un área específica. Y no es cierto que todos los trabajadores migrantes temporales quieran venir a quedarse en Canadá. Sin embargo, hay que reconocer que algunos, después de venir por 7, 10, 15, 20 temporadas, como lo hemos escuchado aquí en este programa de las voces de ellas y de ellos mismos, pues toman o buscan las opciones para quedarse porque han hecho más vida aquí, viviendo 8 o 10 meses al año aquí, desarraigados de sus familias, y bueno, ven aquí la posibilidad de hacer una vida, trabajan legalmente, hacen vida acá la mayoría del año, pagan un aporte a la pensión para jubilación, pagan impuestos y más. ¿Por qué no reconocerlos como residentes y ciudadanos, como personas que habitan este país, como canadienses? Así es, Daniela. Y tenemos que hablar también de las empresas, de los emporios que traen a los trabajadores migrantes, las grandes granjas agrícolas, las grandes industrias pesqueras, las grandes constructoras de viviendas, de oficinas, de lo que sea, que traen a esta cantidad de trabajadores migrantes. Ellos desempeñan una función específica en los países, desempeñan una función específica aquí en Canadá y están obligados a cumplir con todas las leyes que se aplican en Canadá y a respetar los derechos humanos de los trabajadores, a cumplir con los tratados internacionales que representan a los trabajadores migrantes temporales. Las empresas tienen muchísimo dinero, tienen abogados costosísimos que las asesoran, pues que también los asesoren en cómo proteger, en cómo garantizar derechos de quienes les ayudan a producir y a generar riqueza a los trabajadores migrantes temporales. Y también apelar a la solidaridad de los migrantes y las migrantes que estamos aquí, tal vez no en las circunstancias de los trabajadores temporales agrícolas o de los trabajadores temporales, sino que estamos en cualquier otra circunstancia. La migración, reconocer a la migración como un derecho humano y reconocer que la migración viene acompañada de derechos como el trabajo, salud, vivienda, salario, con la posibilidad de hacer una vida y una vida digna en todos los países. Nosotros como migrantes, por empatía, por solidaridad humana, debemos solidarizarnos con todos los migrantes en sus circunstancias que son diversas. Pero ya a veces si es que no es suficiente si no nos alcanza solo con la empatía humana, que ya debería ser suficiente, al menos por supervivencia. Cuando los fantasmas roban derechos de un grupo,
se abre la puerta para que vayan robando los derechos de otros y de otros y de otros grupos. Así que si no nos alcanza nomás con la empatía humana, con la solidaridad que ya es suficiente para esto, pues al menos por supervivencia nueva. Sí, y mencionando a Cheryl, cuando ella hablaba de las obligaciones del gobierno en las inspecciones, es esa necesidad de que los derechos y obligaciones se correspondan con recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Es decir, que cuando se realizan las inspecciones a las granjas sean de manera honesta, transparente, que se contabilicen todos los aspectos positivos, pero también los negativos y los que hay que mejorar. Y cuando hay incumplimientos e incumplimientos repetitivos por parte de esos empresarios, que los castigos sean ejemplares para esos que están violando las leyes, los acuerdos, los tratados, pero sobre todo quienes vulneran los derechos de los trabajadores en su condición de trabajadores, en su condición de necesidad, en su condición de migrantes. Y que esas sanciones no sean una noticia aislada, como una novedad, sino que sean realmente procesos sistemáticos que puedan regular el acceso a los derechos de las y los trabajadores. Eva, llegó el momento de despedirnos, ¿Sí? pero no sin antes agradecer nuevamente a las radios y a las redes que nos difunden este mensaje a través de todo el continente. Agradecerle a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Sección América Latina y el Caribe, a Radio Internacional Estéreo, que nos transmite en Colombia, en la frontera con Ecuador, Radio UDG, que transmite como Radio Universitaria de Guadalajara en México, Radio Progreso, que nos transmite en Honduras, y el programa Amanecer Ranchero, que se difunde aquí en Canadá a través de diferentes radios. Muchísimas gracias a ellos por permitir que esta iniciativa del Mary Ward Center, CHHA 1610 AM y de la Diócesis de Montreal llegue a todo el continente. Gracias, Daniela. Un episodio más. Así es, nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, nuestro siguiente programa será el segundo lunes del mes de noviembre y los esperamos a todas y todos para poder compartir nuevamente un mensaje informativo y que llegue